Muy bien, este es el ejercicio número 8, también de descomposición vectorial, ¿no? Tenemos que determinar los componentes de este vector. Y ahí tenemos el vector C y tenemos el ángulo formado, pero en este caso con el eje Y, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Completaremos, ¿no?, nuestro sistema de ejes coordenados. Aquí es el eje X y aquí sería el eje Y. Para descomponer, agarramos la punta del vector y lo trazamos una línea vertical hacia el eje X. Vamos a obtener su componente en el eje X. Hacemos lo propio con el eje y obtenemos su componente en el eje Y. Y decimos, primero para el eje X, ¿no? Su componente en el eje X será, si agarramos al vector, lo jalamos hacia el eje X, va a recorrer todo este espacio, ¿no? Al recorrer todo este espacio, pues recorre el ángulo que no está mostrado en la figura, ¿no? Recuerden que el ángulo que nos muestra la figura es este de acá. Entonces no recorre ese espacio, por lo tanto va a cumplir la función seno. Decimos módulo del vector C por el seno del ángulo, seno de alfa. Reemplazando, Cnx será módulo del vector 4, seno del ángulo 70 grados. Cnx será, en nuestra calculadora, 4 seno de 70. Cnx es 3,76, ¿no? Redondeando. Para C en Y. C en Y será, agarramos el vector, lo jalamos hacia el eje Y, está recorriendo todo este espacio, ¿no? Todo ese espacio es el ángulo mostrado en la figura, por lo tanto, función coseno, por el coseno del ángulo. C en Y será el módulo del vector 4 coseno de 70. Realizamos el cálculo, 4 coseno de 70. C en Y será, por lo tanto, 1,37. Y listo. Decimos finalmente que el vector C se va a ubicar en los puntos 3,76, 1,37. En este caso no hay ningún componente negativo, ¿no? Porque recuerden, este lado es de los positivos en el eje X y este es de los negativos. En el eje Y hacia arriba positivos y hacia abajo negativos. Y ninguno de los dos se encuentra en el lado negativo. Así que nuestra respuesta sería este vector, ¿no? Si quisiéramos comprobar el módulo, pues sacamos, ¿no? Comprobamos, será el módulo del vector C. Sería C en X al cuadrado más C en Y al cuadrado, ¿no? Decimos el módulo del vector C será raíz de 3,76 al cuadrado más 1,37 al cuadrado. Calculamos raíz de 3,76 al cuadrado más 1,37 al cuadrado. El módulo de C viene a ser 4 unidades, ¿no? Y comprobado, ¿no? Si quisiéramos saber el ángulo, aquí ya vendría a ser un problemita, ¿no? Porque tenemos el ángulo respecto del eje X y nosotros conocemos el ángulo respecto del eje, perdón, aquí tenemos el ángulo respecto del eje Y y nosotros tenemos la fórmula para el ángulo respecto del eje X. Pero vamos a ver ahí algo interesante con la geometría. Decimos, el ángulo es igual al arco tangente o tangente a la menos 1 de su componente en Y sobre su componente en X, ¿no? En este caso sería tangente a la menos 1 de C en Y era 1,37 sobre 3,76. Si realizamos esta operación, Shift, arco tangente, arriba 1,37, abajo 3,76. Tenemos que el ángulo vendría a ser 20 grados, ¿no? 20 grados.
Pero ¿qué representan esos 20 grados? Esos 20 grados representa todo este espacio de acá. Esto es 20 grados, ¿no? Si recordamos un poquito de la geometría, vemos que para un ángulo recto que sería este de acá, es 90 grados, ¿no? Entonces, en el sistema de ejes coordenados se cumple también que todo este ángulo viene a ser 90 grados. Por lo tanto, fíjense, 70 más 20 resulta ser 90 grados, ¿no? Por lo tanto, está bien este ángulo, está comprobadísimo que sus componentes son estos, ¿no? Mm, ese dato curioso también podemos hacer con vectores, ¿no? Esta formulita, esta de acá, nos da el ángulo siempre respecto del eje X. ¿Está bien? Siempre respecto del eje